Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. La conferencia de migración del abogado Jesús Reyes llega a Los Ángeles. Jesús Reyes es uno de los más exitosos abogados de migración del país. Ha sido invitado muchas veces a medios de comunicación como Telemundo, Univisión, CNN, entre muchos otros, como experto en temas migratorios. También es autor de 2 libros bestsellers en Amazon en el segmento de inmigración. Actualmente dirige su propio bufete de abogados, donde a diario ayuda a inmigrantes a solucionar sus casos y en muchos a obtener la residencia permanente. En esta conferencia gratuita, el abogado Jesús Reyes expone en palabras sencillas las opciones o diferentes trámites migratorios que tiene una persona, brindando información valiosa que puede ayudarle con su caso. Además, al final de la conferencia estará firmando sus libros y compartiendo con todos los asistentes. Al día siguiente, en el mismo hotel de la conferencia, el abogado estará haciendo consultas privadas pagas, donde usted podrá discutir su caso en detalle y recibir asesoría legal correspondiente. Los cupos a la conferencia son limitados. Reserve su ticket ya. Regresamos con Agarrate. No se pierdan la conferencia de Jesús Reyes allá en Los Ángeles. Bueno, una de las noticias más desagradables de estos días pasados ha sido la condena de 6 sindicalistas venezolanos a 16 años de cárcel. Iván Freites, que es líder sindical, dirigente sindical en Venezuela, está con nosotros aquí en el estudio. Iván, increíble que esto ocurre en un país donde ya este tipo de situaciones se han normalizado. La dirigencia política, por cierto, no ha mencionado el caso. Y estos sindicalistas presos, ¿qué hicieron? Exigir salarios, exigir derechos a los trabajadores. Pero esto viene desde el mismo momento que Chávez puso un pito para despedir a los trabajadores petroleros. Esto viene desde el momento en que Chávez obligó a las organizaciones sindicales a que tenían que hacer elecciones, una inmiscuencia, una intervención del movimiento sindical venezolano, que fue cuando se dieron las elecciones de la CTV y de todas las federaciones y sindicatos en el país, que fue cuando fue derrotado Chávez en el año 2001. Fue derrotado por Carlos Ortega, el presidente de la CTV. Así es. Claro, esa fue la primera gran derrota que se le dio a Chávez. ¿Quién se la dio? Los trabajadores. Sí, esos fueron los trabajadores. Claro, Chávez no lo perdonó nunca. Claro, eso hizo que ellos prendieran las alarmas, sobre todo desde Cuba, desde La Habana, Fidel Castro y su pandilla, prendieran las alarmas y ordenaron desde La Habana que se interviniera el movimiento sindical y se buscaran nuevos actores en el movimiento sindical. Bueno, que les respondieran a ellos. Claro, que por supuesto. De ahí nace Will Rangel. Que es el que ha ido encabezando toda esta serie de violaciones a los derechos laborales. Lo que trajo como consecuencia que la OIT se nombrara una comisión una comisión de enlace para que constatara in situ la violación a la libertad sindical, al cálculo del salario mínimo y a la tripartita, que nunca la usó Chávez. Entonces, todo eso La tripartita desapareció con Chávez, claro, que era todo eso, la reunión de gobierno, Fedecámaras y CTV para, sí. De los trabajadores para llegar a los acuerdos claro. salariales, etc. Y este cuento hay que echarlo bien. En ese momento que se nombra la comisión de encuestas, es que se llama, la comisión de encuestas, ellos fueron a Venezuela, eso fue en el año 2018, fueron a Venezuela e hicieron en sitio constatar las violaciones, sobre todo a la libertad sindical. ¿Quién introdujo esto? Lo introdujo Fedecámaras años atrás. Una Fedecámaras, cuando la Fedecámaras era en verdad una representación genuina de los empleadores. ¿Qué pasó luego? Hubo una votación por primera vez en la OIT donde se derrotó a Maduro, que Maduro continuaba violando los derechos de los trabajadores en Venezuela y de los empresarios. Bueno, y Maduro siendo dirigente sindical, supuestamente, claro, ¿no? Y fue derrotado por los estados y los empleadores. Los trabajadores, que son 3, la comisión tripartita está en la OIT, los trabajadores sí votaron por Chávez, porque allí los zurdos, como dice Milei, el de Argentina, tienen mayoría. Sí.
en los trabajadores, en la OIT. Bueno, claro. Sí. Entonces, luego vino una componenda que hubo entre Fedecámaras y algunas centrales sindicales con Maduro. Maduro los compró. Y esa votación que hubo, donde fue derrotado Maduro, en la Conferencia Internacional de la OIT en el año 2021, se echó para atrás. Fedecámaras encabezó eso. Jorge Roy es el representante de Fedecámaras ante la OIT. Y representando al gobierno entonces también. Claro, imagínate que hay un documento que ellos introdujeron en la OIT pidiendo que ya ellos estaban conversando con el gobierno de Maduro para que le cediera tierras que habían ido a la... Fedecámaras. Claro, que le entregara tierras, cambiando su voto en la OIT y el voto de muchos empleadores de todos los países que hacen vida en la OIT, y se logró, ellos lograron, el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, que no fueran a la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de la ONU, donde se juzga a violadores de derechos laborales, a criminales de derechos laborales. Eso estaba ya casi listo. Eso estaba listo. No, eso se puede llamar el día que Fedecámaras se le vendió al rey. Claro, entonces eso es lo que ha pasado allí, que Fedecámaras y algunas centrales sindicales, no las centrales sindicales, más que todo figuras que están en las centrales sindicales, que se han prestado y se han vendido. Ellos se cansaron de luchar y dijeron, mejor nos vamos para el bando de Maduro, y están con el bando de Maduro ahorita. Entonces, ¿qué pasó con estos compañeros? Estos compañeros es una seguidilla, una sistematización de la política del gobierno en contra de los trabajadores, que viene desde el mismo momento que Chávez intervino en el movimiento sindical. Estos compañeros, todos sindicalistas, sale el fiscal ese que nombró la constituyente, es ilegal, porque de origen es ilegal, a decir que esos compañeros no son sindicalistas. Emilio Negrín es presidente del Sindicato de Trabajadores Tribunalicios. Astudillo, los otros compañeros, todos dirigentes sindicales y dirigentes sociales, luchadores por de diferentes sindicatos, ¿no? De diferentes sindicatos. Y pero esto es un mensaje que el régimen le manda también a los luchadores sindicales, claro, a los dirigentes laborales, para que simplemente desactiven cualquier intención. Es la herramienta del régimen, siempre ha sido los tribunales para eso, para desactivar. Exacto, es que es una política de Estado. Entonces, ¿qué pasó antes? Mira, tenemos a una trabajadora, ella se llama Joana, déjame buscar aquí los nombres de todos para que no quede. Los compañeros son Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés y Néstor Astudillo, que le metieron 16 años. Pero hay una compañera, Joana González, ella es una compañera de PDVSA, ella tiene la boleta de excarcelación desde hace más de un año. Bueno, eso es una forma de tortura del régimen, ¿sabes? Claro. Que ya tienes la boleta de excarcelación y pasan por encima del juez, porque cuando llega la boleta de excarcelación al sitio de reclusión dicen no se va. Y punto. Exacto. Y porque esa orden viene de arriba. Bueno, ella continúa presa. Francis Calderón, una trabajadora, cocinera del Hospital Clínico Universitario, ya tiene casi un año en el helicoide, presa, acusada de terrorista. Una señora madre de familia, imagínate. Qué barbaridad. Y nadie sale a hablar de eso. Mi compañero de sindicato, Guillermo Zárraga, por eso fue que yo salí de Venezuela. Sí. ¿De qué nos acusan a nosotros? De que nosotros, y que éramos de la banda del gringo ese del norteamericano que lo cambiaron por los sobrinos. Ajá. Con Matthews. De Matthews, exacto. Entonces, mi compañero Guillermo Zárraga, que es secretario de reclamo del sindicato, está en Yare 2. Ya va para 3 años preso también. En condiciones, imagínate que mi compañero hace unos días se desmayó 3 veces porque le quitaron todo. La comidita que él tenía allí se la robaron por órdenes del director de Yare 2.
mandó y- a arremeter contra los presos políticos. Cuando uno escucha este tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿y cómo paralelo a esto hay una cantidad de candidatos lanzándose a la presidencia en Venezuela? Con una situación como esta, uno se da cuenta de hasta dónde son capaces de llegar. Sí. Bueno, es que no soy feminista, pero el caso de esta mujer que tiene 3 años, 1 año ya presa, acusada de terrorismo, y ustedes le vieron el rostro. O sea, Sí. ese tipo de cosas uno dice, bueno, una gente que es capaz de ejecutar, porque eso es una ejecución, contra personas que lo que están es defendiendo los derechos de los trabajadores, y ¿cómo uno puede pensar que esta gente tranquilamente va a ir a unas elecciones, las va a perder y va a entregar? No, lo peor es que se sientan en una mesa a dialogar con el A gobierno dialogar. y lo que piden es que le quiten las sanciones al gobierno. Y miren, y esta gente que tienen ellos detenidos, esta gente que le violaron todos sus derechos, los asesinatos que han cometido, estos son asesinatos, ¿vale? Nosotros que estamos en el exilio obligados. O sea, bueno, si no Entonces, estaría, yo también estoy acusada de terrorismo. Porque Sí, imagínate, yo también. ya yo tendría 18 años ahí. Entonces, ¿cómo está ella? todo esto es un plan bien establecido desde Cuba, evitar que la gente participe, mantener a la gente en su casa, todo lo que significa no tener gas, no tener gasolina, el transporte público, los trabajadores. Te voy a poner un ejemplo. La Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, de la cual yo soy secretario profesional y técnico, electo por los trabajadores del CRP y los trabajadores del país. Esa federación ya lleva casi 1 año cerrada. ¿Sabes por qué? Porque los trabajadores no ganan para pagar el pasaje. Si pagan el pasaje, nada más pueden pagar un día de pasaje, con lo que cuesta en Caracas eso. Entonces cerraron el sindicato prácticamente, ¿entiendes? Lo cerraron y así están todos Pero los sindicatos. eso es lo que le interesa al régimen. Claro, Eso, igual es que un cuando tú vas al sector de educación, lo que le interesa al régimen es que no haya educación, que la gente no se eduque, que la gente no se prepare, etcétera. Así actúan, pero además eso está en un manual. Eso está en un librito, que es el librito que viene desde Rusia, y que está por el cual se llevan todos estos dictadores de la región. Mira, Iván, y el tema de la explotación petrolera en Venezuela, ¿cómo está? ¿Cómo está el tema de los iraníes que están siempre exigiendo su cuota de petróleo? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela con el petróleo? Mira, la producción de Venezuela está por el orden de los 700.000 barriles diarios. De esos 700.000 barriles diarios, aproximadamente 50.000, entre 50 y 70.000 barriles vienen de Irán, son condensado iraní. Ese condensado iraní lo mezclamos con el crudo de la Es faja. para diluirlo, ¿no? Exacto. Ajá. Y eso es lo que están ¿Y a cambio qué se le da a Irán? Se le dan 6 millones de barriles de mesa 16. A cambio de, a cambio de ¿y con eso. qué se queda Venezuela? Es lo que te voy a hablar. Ajá. 700.000 barriles. De esos 700.000 barriles, 50.000 son de Irán, el condensado de Irán. Irán también envía crudo para la refinería El Palito. Procesan en la refinería El Palito, que procesa crudo liviano. Entonces no hay crudo liviano en Venezuela. Y el poquito que hay se lo llevan los cubanos. 45.000 barriles se llevan diarios los cubanos de crudo, solo de crudo. Diarios. Ajá. Entonces los iraníes tienen este negocio allí, aparte de lo demás que sabemos que están construyendo bases, que están metidos en tierra. 1 billón de hectáreas le regaló Maduro a los iraníes. Exacto. Y nadie, bueno, es que es difícil entrarle a eso. ¿Qué están haciendo con el 1 billón de hectáreas? Claro, entonces todo es una presencia allí que a veces la dibujan que van a estar en la refinería no están. Por lo menos en Amuay y Cardón no están. No están. En El Palito puede ser que están, pero están mandando desde la campiña en Caracas. Desde la campiña en Caracas. O sea, los iraníes están en el, digamos, ¿cómo se dice? Headquarters. O sea, en la sede. Exacto. Y las órdenes las dan ellos. Aquí habían 3 plantas catalíticas, que es la gasolina básica. La nafta catalítica es la gasolina básica para hacer las gasolinas. Habían 3. Refinería Amuay, refinería El Palito y refinería Cardón. Bueno, pararon primero Cardón y después refinería Amuay. Resulta que la de Amuay es la más apta para producir gasolina para todo el país. No, los iraníes dicen, tiene que estar en la del Palito.
Y ahí está la del Palito, que es más insegura. A mí me que parece, yo hice un viaje con el colegio a la refinería de Amuay, era el viaje anual que se hacía. Ya en esa época parecía una estación espacial. Era impresionante esa refinería y que la hayan abandonado. Iván, ¿en qué estado está Amuay? Cuando yo empecé a trabajar en PDVSA, yo tenía 19 años y fui a trabajar en Amuay y acaban de empezar con un proyecto que se llamó MEPRA. Ahí fue donde construyeron Flexicoque y todas esas plantas nuevas. Empezó la adecuación del tren refinador nacional. Y yo creí lo que tú acabas de decir, que estaba en la NASA. Sí, impresionante, impresionante. ¿Entiendes? Yo estaba recién graduado. Y aquí ahorita, en Amuay, de 72 plantas que tiene Amuay, solamente hay 3. Perdón, 3. Porque la catalítica que las tenían en estos días, la pararon. 2 destiladoras y una procesadora. ¿Y mantenimiento no existe? No, ¿qué mantenimiento va a haber con una refinería parada? Y las poquitas plantas que están imagínate, el gerente de operaciones del CRP es un bachiller. Mira, Iván, el tema de Citgo está sonando bastante, por cierto, el lunes vamos a... Y no quiero desprestigiar a los bachilleres, no. Sí, no, pero bachiller es bachiller. Mira, para ser gerente de profesional operaciones es profesional. en PDVSA, en una refinería de PDVSA, bueno, imagínate, por lo menos tienes que hablar inglés. Pero mínimo, claro, mínimo. Y generalmente era posgrado aquí en Estados Unidos. Es una pasantía en Texas. Imagínate. Eso eran los ingenieros y lo mandaban a trabajar unos años, por lo menos la Creole lo mandaba acá a Estados Unidos. Así es. Y la Shell lo mandaba a Holanda. Así es. ¿Entiendes? Iván, ¿qué va a pasar con Citgo? Porque hay mucho run y mucho ruido sobre Citgo en estos días. ¿Se va a recuperar, se va a rescatar? ¿Quién se va a quedar con Citgo? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, Citgo se perdió, y le digo esto a todos los venezolanos, Citgo se perdió desde el momento que Hugo Chávez dijo exprópiese. No solo se perdió Citgo, se perdieron todos los activos que tenía Venezuela en el exterior. ¿Qué es lo que pasa con Citgo? Citgo, en el 2007, Venezuela y Hugo Chávez expropió a muchas empresas, entre ellas la ExxonMobil y la Conoco. En ese momento era Conoco, ahora es ConocoPhillips, pero expropió otras empresas, Crystalec, sí. ¿Entiendes? Entonces, todas estas empresas demandaron. Por supuesto, hubo un apoyo de acá de Estados Unidos con la Citgo, pero ya ellos habían negociado todas las más de 20 refinerías que teníamos a nivel internacional. La única que nos quedó fue la Citgo. Muy lamentable que en el momento en el cual venezolanos prestigiosos como Carlos Jordá, un señor en todo el sentido de la palabra, gerente, un señor gerente, cuando ya tenían un trabajo muy bueno en la Citgo, pasa esto. Pero Carlos la tiene que entender que la Citgo la entregó Chávez. Mira, cuando esto pasó, la ExxonMobil tenía aproximadamente más de 1.500 trabajadores a nivel nacional. En toda la ExxonMobil decidió irse. Bueno, la ExxonMobil, debido a que había creado un pasivo laboral, le depositó al gobierno de Hugo Chávez más de $1.000 millones para que ese pasivo laboral que había dejado en el país se le cancelara a los trabajadores. ¿Qué hizo Chávez? Se los robó. Esto es para que escuchen esos trabajadores que se la pasan aplaudiendo allí. Sí, sí, sí. Se lo robó Hugo Chávez. Ahí andan los trabajadores en Caracas todavía reclamando sus pasivos laborales, sobre todo los de la faja. ¿A cuántos trabajadores se le debe? Porque y Yanamendi, que se robó una plata también aquí. Bueno, y Yanamendi salió libre en febrero. Ah, ¿ya salió libre? Ajá. Mira, contra la Citgo
hay tantas demandas que inclusive hay unas víctimas de la violencia en Colombia, de la violencia de la guerrilla, de las FARC, que demandaron a la Citgo. ¿Qué le vengo a decir yo a mis compañeros trabajadores petroleros? Vamos a demandar en los próximos días a la Citgo. Los trabajadores petroleros, los que salieron despedidos en el año 2002, vamos a demandar los trabajadores, todos los trabajadores vamos a unirnos en esto. Lo que pasó con el fondo de jubilación, que se lo robaron. Se lo robó Yaramendi y Por ahí ahora está está un video, libre, yo por no ahí está sabía. un video, no sé si lo ponemos un momentico, que ayer hubo una situación en O Caracas. sea, ya producción lo va a poner. Sí, y que los jubilados reclamando todos los días, haciendo manifestaciones en todos lados y sobre todo en la campiña en Caracas. Ahí ahorita ustedes van a ver a Kelly Orcial, un compañero de allá del estado Zulia, hablando qué le dijeron ayer. Vamos a verlo, o sea, ya producción lo tiene ya a tiro. Queremos advertirle a todos los compañeros jubiladas y sobrevivientes de la industria petrolera y petroquímica de todo el país, de los 18 estados petroleros, que estamos en alerta amarilla. Estamos en alerta amarilla porque hoy PDVSA vuelve a seguir jugando con el hambre y con la salud mental del jubilado. Vuelven otra vez a engañarnos, vuelven otra vez a seguir aplicando estrategias y a seguir manipulando las actividades y las verdaderas acciones que de una manera responsable y profesional ha venido ejecutando nuestros líderes cuando le han entregado en estos apenas 3 meses todos los documentos para que sea reconocida la deuda que ellos tienen con nosotros. Hoy vienen sin nada en la mano. Hoy hacen una reunión, convocan una reunión, pero solamente para, de una manera irrespetuosa, decirle que no tienen nada que ofrecernos. Solamente como a los trabajadores activos le dan un bozal de arepa, y con ellos han calmado por 2 años que no tienen una nueva contratación colectiva, a los jubilados que no significamos nada para ellos, no estamos dentro de la agenda para que ellos puedan en verdad reconocer nuestra deuda. No somos una carga para el Estado, venimos diciéndolo con bastante fluidez y se lo venimos repitiendo a cada rato. No somos una carga para el Estado, pero ellos siguen insistiendo en de que si nos dan un pago de $180 y a los activos le dan una bolsa de comida, ellos están cumpliendo, ellos no tienen deuda con nadie. Pues se equivoca el presidente y el ministro de PDVSA al creer que con eso está dándole respuesta a los jubilados. Tampoco se la está dando a los activos, pero ellos verán los activos si se suman o no se suman a estas luchas que pronto, con toda seguridad, los jubilados empezaremos a dar desde el día de hoy. Desde el día de hoy nosotros nos ponemos en alerta amarilla. Y sepa, señor ministro Pedro Rafael Tedechea, que no se va a quedar en el olvido lo que usted hoy está haciendo con sus trabajadores jubilados. Cuando usted llegó a la presidencia de PDVSA dijo que tenía una deuda con nosotros, con los jubilados, que merecíamos el mejor trato y el mejor respeto. No fue lo que recibimos hoy. ¿Cómo van a agendar una reunión para entonces decir que no tienen nada que ofrecer, que van a elevar la propuesta, que van a seguir? Pero si ya eso ya venía, ya en las últimas 4 reuniones, ya eso se venía planteando de esa manera. Nosotros hoy habíamos venido por respuesta. Nosotros no vinimos a proponer nada, ya ellos tienen nuestra propuesta. Y entonces hoy vuelven a decirnos como si fuéramos tontos útiles o fuéramos niños de 5 años que van a elevar una propuesta. ¿Hasta cuándo van a seguir estudiando si se trata de un dinero que es nuestro, que es privado? No pueden seguir ellos jugando con el hambre ni con nuestras necesidades. Así que hago un llamado a los 18 estados petroleros que desde hoy nos ponemos en alerta amarilla y que pronto estaremos organizando las actividades de protesta para nosotros recuperar nuestros beneficios. Por aquí les habló Kelly Orcial, miembro de la Dirección Corporativa GISU. Bueno, ya el compañero Kelly Orcial lo dijo todo, compañero jubilado de la costa oriental del lago y costa occidental del lago. No recibimos nada, fuimos engañados otra vez. Como unos niños fuimos engañados. Iván, ¿y cómo sería esta demanda de los trabajadores? Mira, eso es activos? lo que debemos explicar. Ajá. Le quiero decir a los trabajadores petroleros y a todos los trabajadores de todos los sectores del país, de las empresas básicas de Guayana, de Colpoelec, trabajadores de todos los sectores del país que hayan sido estafados, que le hayan robado todos sus pasivos laborales. Conoco demandó, Cristalec demandó,
Hay 18 empresas que fueron expropiadas, demandaron las víctimas de la FARC de Colombia. Han demandado los bonistas. Cientos de bonistas han demandado a la Citgo. ¿Por qué no podemos demandar los trabajadores? ¿Qué se necesita para que los trabajadores? Hay un grupo de abogados ya, pronto va a salir un abogado y les va a explicar qué se necesitan, pero ya nosotros estamos manejando la masificación, el colectivo de todos estos trabajadores, por lo menos los jubilados, tiene que reclamar esto que está aquí en Estados Unidos, que se robó Yaramendi. Claro, y Yaramendi, fondo de pensiones. Mira, eso lo quiero decir, no es Pedro Rafael Tellechea solo. Esto empezó desde que Ali Rodríguez Araque fue presidente de PDVSA. Siguió Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Nelson Martínez, que murió en la cárcel, y otros tantos más militares. Tarek Laizami, exactamente. Y ahorita que está Pedro Rafael Tellechea, es una cuestión de Estado, una política de Estado, del robo de todos los trabajadores. ¿Qué les digo yo a los compañeros jubilados? Esto lo venimos planteando desde hace tiempo. Bueno, nosotros lo vamos a ejecutar desde aquí, desde Estados Unidos. ¿Qué vamos a necesitar nosotros? La participación de todos. Es tu plata. Los compañeros despedidos en el 2002, hay muchos que han muerto. Su familia está allí. Ellos dejaron un pasivo laboral. Por lo menos hay un compañero allá en Punto Fijo, se llama Benigno. Benigno nunca había sacado el fondo de ahorro, ni nosotros podíamos hacer préstamos de las prestaciones sociales. Para comprar vivienda, vehículos, todo eso. Y Benigno nunca tocó ese dinero. Tenía un platero allí, Benigno tenía más de 30 años de servicio. Bueno, eso se lo robaron. Bueno, a gente como Benigno y a todos los trabajadores que salieron en el 2002, a los más de 20.000 trabajadores y sus familias, vamos a estar en contacto. La mayoría de ustedes saben mi número de teléfono, la mayoría de ustedes saben cómo comunicarse conmigo. Yo soy una de las personas más informadas de la situación de los trabajadores en Venezuela y de la situación petrolera del país. Entonces, a mí no me van a echar cuentos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo y próximamente ustedes verán que vamos a introducir esas demandas y necesitamos el acompañamiento de todo ese colectivo. ¿Cuántos jubilados son? 33.000. Bueno, ahí tienen que haber 33.000 firmas del tiempo que trabajaron. Interesante. Claro. ¿Y cuántos trabajadores se nos ha violado el derecho? Más de 20.000, 30.000 más. Son 60.000 firmas que tienen que darle privilegio ante todos los demandantes, porque mucha gente se está muriendo de hambre, mucha gente está necesitada. Entonces, la justicia de Estados Unidos tiene que hacer justicia, porque cuando se habla ahí de nada más de Pedro Rafael Tellechea, porque es el que está ahorita, no, pero los anteriores, y Yaramendi, ¿quién lo puso allí? Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, así. Y una tajada se la debe haber quedado a él. Bueno, Iván, se me acabó el tiempo, pero yo creo, aquí dimos, Iván dio varias informaciones. Uno, que los iraníes están mandando y gobernando PDVSA desde la campiña, eso es interesante, pero esto, que los trabajadores van a demandar a Citgo, va a estar bien interesante, así que vamos a seguirle haciendo seguimiento. No Gracias. crean que Citgo está perdida. Citgo, los trabajadores vamos a recuperar todos nuestros pasivos laborales que nos debe el país, que nos debe esta dictadura tan bestial contra los trabajadores, vamos a recuperar todo eso. Vamos a ir un corte. Al regreso, el teniente José Antonio Colina le va a decir a Diosdado Cabello qué es lo que va a pasar en los próximos 200 años. Así que ya regresamos. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.